Bueno, bendiciones. Les saludamos en el nombre del Señor a todos aquellos que están conectados, también los que van a verlo después de manera diferida. Te bendecimos en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por poder hoy, domingo, día del Señor, volvernos a conectar y volvernos a ministrar a través de las redes sociales. Queremos recordar que, si el Señor lo permite, estaremos celebrando los servicios el próximo domingo allá en la iglesia, en el templo en Austin. Todas aquellas personas que quieran participar con nosotros en el servicio a las 2 de la tarde, el próximo domingo en Austin, ahí pues vamos a estar oyendo palabra de Dios, adorando al gran Rey. Recuerde que el Señor está al venir y Él quiere que nosotros nos reunamos. Su palabra dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino viendo que aquel día se acerca. En esta tarde queremos también dar gracias porque el Señor hasta aquí nos ha sostenido, ha estado con nosotros en el año pasado, en todos los años que hemos estado en este camino que se llama vida cristiana, y también ha estado con nosotros hoy y estará hasta que Él venga. Te animo en el nombre del Señor a mantener tu fe, tu confianza en Él. Te animo a proclamar las buenas nuevas de salvación. Recuerda que el mundo está a punto de perecer, la venida del Señor se acerca, estamos a punto de enfrentar el juicio de Dios, pero hay un Salvador, Cristo el Señor. Él nos da la oportunidad de renunciar a nuestros pecados, confesar nuestros pecados, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador y tener vida eterna. En esta tarde quisiera compartir la palabra de Dios con usted. Vaya conmigo a su Biblia, allí en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo número 5. Buscamos los versículos del 1 al verso 9. Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 1 al verso 9. La palabra del Señor. Todos creemos, nosotros creemos, y yo creo que usted también cree que la Biblia es la palabra de Dios. Es la brújula que nos orienta hacia Dios, es el manual del fabricante a nuestras vidas. Dice así la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo número 5, verso 1 al verso 9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo en el estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía en aquel estanque, al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquiera que fuera su enfermedad o enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era aquel día de reposo. Yo creo, es el título del mensaje para ti en esta tarde. Yo creo. Amado hermano, la vida cristiana es una vida de creencia. Solamente los que creen pueden ver las maravillas del Señor. Solo aquellos que se aferran a la fe y la confianza en el Dios eterno pueden ver los milagros, los prodigios y la salvación que genera en base a esa creencia. En esta tarde, en el nombre del Señor, quiero enseñarte a creer. Si ya eres creyente, pues entonces mi objetivo en esta tarde es alimentar tu fe. Yo creo
Yo creo en los milagros, yo creo en el poder de Dios, yo creo en la gracia divina, yo creo en la salvación, yo creo en el cielo, yo creo que también hay un infierno, pero también creo que hay un Salvador que se llama Cristo el Señor. El estanque de Bethesda, para usted quizás que no conoce, el estanque de Bethesda estaba cerca de la entrada del templo. Era un estanque de agua para abastecer la ciudad y también se usaba, algunos lo usaban para la purificación. Allí cerca estaban los sacrificios y donde el estanque de Bethesda tenía un objetivo principal. No solamente era abastecer la ciudad de Jerusalén de agua, sino también ayudaba en todas aquellas personas que iban a la purificación, también lavarse en aquel lugar. Es interesante cuando usted lee las escrituras y cuando va al significado, sobre todo de la palabra Bethesda. No sé si usted sabe, pero la palabra Bethesda significa casa de gracia o casa de misericordia. Es decir, que el tanque tenía por nombre casa de misericordia o casa de gracia. Qué bonito, qué nombre más bonito para un estanque. Pero lo triste del caso es que muchas personas que estaban allí realmente no tenían gracia y muchas de ellas estaban pasando por momentos difíciles porque todo el que iba allí iba con una necesidad. Según la Biblia, había una gran multitud, en el versículo 3, había una gran multitud que yacía allí. Y la Biblia nos menciona quiénes eran los que estaban. Fíjense qué interesante. La Escritura nos enseña que los que iban allí eran los enfermos, las personas ciegas, cojas, paralíticos. Toda persona necesitada físicamente iba allí al estanque de Bethesda. ¿Por qué? Porque había algo que ocurría en el estanque de Bethesda. De vez en cuando la misericordia del Señor era con alguna persona porque había algo que ocurría. De vez en cuando descendía un ángel del cielo a aquel lugar y dice la Escritura que toda persona que se lanzaba al estanque, el primero que lo hacía, recibía la sanidad. No importa lo que fuese, ya sea lepra, ya sea ciego, ya sea cojo, ya sea lo que sea paralítico, el primero que entraba al tanque de Bethesda se sanaba después del movimiento del agua que producía aquel ángel que venía de vez en cuando. Realmente no era mucho. Uno solo recibía el milagro de vez en cuando. No era mucho, pero algo era. Por lo menos uno se sanaba. Es interesante que este pasaje nos enseña que Bethesda estaba puesta para ser un lugar de abastecimiento, como decíamos ahorita, o un lugar para suministrar agua o también para purificación, pero de alguna manera Dios también había señalado el estanque para que de vez en cuando, por orden divina, un ángel viniese a ese lugar y pudiese hacer un milagro, Dios, a través del movimiento de las aguas. Pero ocurría algo importante, amado, y era que no era suficiente. No era mucho, pero era un rayo de esperanza en medio de aquella situación tan terrible de tantas personas enfermas y de tantas personas necesitadas. Ahora la Biblia nos narra algo interesante que quiero enseñarte. La palabra de Dios nos enseña que allí en aquel estanque había un hombre. La Escritura nos dice el nombre. La Escritura también dice la procedencia. La Escritura solamente nos habla de la edad del hombre y de la condición del hombre. La Escritura nos dice en el versículo número 5 que este hombre llevaba 38 años enfermo. Él llevaba 38 años enfermo, paralítico. Amado, toda una vida. Qué difícil. A veces cuando la enfermedad toca a nuestras puertas, cuando toca a nuestras vidas, nosotros luchamos contra la enfermedad, hacemos todo lo posible, muchas veces vamos a los mejores médicos, buscamos los mejores recursos, tratamos de quizás poner los recursos financieros en función de la medicina y muchas veces eso no nos da solución. En ocasiones sí, pero en otras ocasiones no nos da solución. El hecho es que este hombre tenía 38 años enfermo, paralítico. Yo me pongo a pensar, hasta cierto punto creo que este hombre era un hombre de fe
Y era un hombre que había mantenido de alguna manera una fe por 38 años. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque llevaba 38 años enfermo y todavía seguía yendo allí al estanque de Betesda a ver si podía recibir su milagro. Amado hermano, podemos aprender de este hombre la perseverancia. A veces estamos enfermos, a veces estamos necesitados, a veces tenemos problemas en nuestras vidas y nos rendimos. Yo creo que tenemos que aprender a continuar creyendo. Tenemos que mantener nuestra confianza en el Dios Todopoderoso, aunque no veamos el milagro de manera instantánea. 38 años este hombre de su vida había batallado con aquella enfermedad. No sabemos cuántos años, ¿verdad?, anteriormente había vivido en sanidad o en salud, pero ahora 38 años de su vida había sido difícil para poder él vivir con esta enfermedad tan terrible que era la parálisis. Pero él de alguna manera mantenía la fe. ¿Por qué mantenía la fe? Porque él creía quizás, y creo que la Biblia lo enseña así, creía que de alguna manera él podía ser sano en aquel estanque cuando se moviese el agua. Ahora la Biblia nos enseña que ocurre algo extraordinario. El Señor Jesucristo llega al estanque y ve a este hombre allí paralítico al lado del estanque. Y es interesante porque este versículo, ahora que voy a decirles a ustedes que lean, el versículo número 6, nos dice la palabra que Jesús vio al que estaba acostado y indagó y de alguna manera supo que había llevado mucho tiempo en aquella condición. Me sorprende la palabra o esta sección cuando dice Jesús lo vio acostado y supo que había estado así por mucho tiempo. Jesús lo vio. Amado, no sé si estás pasando por un momento de enfermedad ahora. No sé si estás pasando por un momento de crisis. No sé si tu hogar está a punto de ser destruido. No sé si la fe en el Dios eterno está desfalleciendo. Pero quiero decirte algo en esta tarde. Aunque estés pasando por algún problema, alguna necesidad o alguna enfermedad, Jesús te ve. Dios observa lo que estás pasando. Quiero animarte en esta tarde a entender que no estás solo en esta batalla. Quiero animarte a entender, a que puedas entender que Dios te observa. Él no te ha dejado ni te va a dejar nunca. Dios siempre va a estar a tu lado. Bendito sea el Señor. Y Él va a estar observando en tu corazón y en tu condición. La Escritura dice que Jesús lo ve. Y cuando lo ve, Él se da cuenta de la cantidad de años. Y supo la cantidad de años que llevaba en esta situación. Y Jesús le hace una gran pregunta. Una pregunta que también Dios te hace en esta tarde. La pregunta es la siguiente. Versículo 6 en la última parte. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres recibir sanidad? Es una gran pregunta. Una pregunta que va directamente a tus deseos más genuinos, a tus creencias. Pero déjame decirte algo. La respuesta a esta pregunta no la tiene Dios. Ya Dios te hace la pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres alcanzar misericordia? Dios puede hacer muchas preguntas para ti en esta hora, pero Dios no tiene la respuesta. La respuesta la tienes tú. Si usted va a la respuesta que le da aquel hombre paralítico, le dice: Señor, yo estoy enfermo. En otras palabras, no tengo quien me meta en el estanque. Y en el momento en que trato de hacerlo, por la condición que tengo, no puedo tener la movilidad para hacerlo. Y cuando quiero hacerlo, ya otro llega y entra al estanque. Y esa persona me roba, por así decirlo, me lleva, mejor dicho, el milagro. Cuando llego al estanque, cuando entro al estanque, ya otro se llevó mi milagro.
Amado hermano, muchas personas a veces, como este hombre, tratan de justificar de alguna manera su condición. Este hombre creía que el problema de él, la solución de su problema estaba en el estanque, pero se sentía inhabilitado para alcanzar el milagro porque otro llegaba antes que él. Pero quiero decirte en esta hora, amado hermano que me estás escuchando, tú no necesitas el movimiento de agua de un ángel que mueva el agua. Tú no necesitas tampoco, amado hermano, que otros crean por ti. Lo único que tú necesitas es poner tu fe y tu confianza en el Dios del cielo. La Biblia enseña en este pasaje que este hombre comenzó a justificar su situación. Era genuino, porque su enfoque y su vista estaba puesta en el estanque, pero no se había dado cuenta que el dueño de los ángeles, el creador de los ángeles, el que enviaba a los ángeles a aquel estanque, estaba allí, Jesús de Nazaret. Amado hermano, hoy quiero que no te enfoques, te pido que no te enfoques tanto en el estanque y enfócate en Cristo. Es importante que en esta tarde usted ponga su confianza en el Dios ilimitado, en el Dios todopoderoso. Amado hermano, en esta tarde quiero decirte, no existe ninguna enfermedad, no existe ninguna dolencia, no existe ningún problema que Dios no pueda darle solución. Dios es todopoderoso para crear milagros en tu vida. Solamente tienes que enfocar tu fe en el Dios de Israel. No te enfoques en el estanque, porque en el estanque, amado hermano, el estanque es ilimitado, es insuficiente. Enfócate en el Dios sanador, porque Él llevó tus enfermedades en la cruz del Calvario. Pon atención a la voz del Señor hoy que dice, al que cree, todo le es posible. Allá en Marcos capítulo 9, versos 22 al 24. Al que cree, todo le es posible. Dios le estaba hablando a aquel hombre cuando tenía, usted busca la historia después, aquel hombre que tenía, aquel niño que estaba paralítico, estaba enfermo, endemoniado, y que los discípulos no pudieron echarle fuera el demonio. Jesús le habló y le dijo, debes creer, tienes que creer, es importante que creas. Al que cree todo le es posible. El hombre dijo, Señor, creo, pero ayuda por favor mi incredulidad, ayúdame a mantener mi confianza en ti. Ahora el Señor, en el versículo número 8, le da la orden, una orden divina. Solo basta con que Dios hable y el milagro se ha de hacer. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Aquel hombre había enfocado su vista y su atención en zambullirse en el estanque. El Señor no le estaba diciendo, zambúllete en el estanque. Le estaba diciendo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Amado hermano que me estás escuchando, amigo que me estás escuchando, el Dios del cielo hoy te da una palabra de exhortación. El Señor te dice a través de mis labios, levántate, toma tu lecho y anda. No sigas afligido, no sigas menesteroso, no sigas pasando por esa situación. Pon tu confianza en tu Creador. Dios, el Dios que comenzó contigo, es el Dios que quiere terminar contigo. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios de restauración y Dios es un Dios sanador. Pon tu confianza en el Todopoderoso en esta hora. Amado hermano, bendito sea el Señor. La orden divina fue, levántate, toma tu lecho y anda. Y me encanta el versículo 9, espectacular. Versículo 9 dice la Escritura, y al instante el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Al instante.
Dios lo restauró. Amado hermano que me estás escuchando, con los problemas podemos hacer dos cosas, igual que con las enfermedades. Con las dificultades de la vida y las pruebas podemos hacer dos cosas. O nos rendimos a estas situaciones, o nos levantamos en fe y le decimos al diablo, hasta aquí. El Dios del cielo está conmigo, tú no puedes tocar mi vida le pertenece a mi Creador. Yo quiero en esta tarde, amado hermano, exhortarte en el nombre del Señor. Levanta tu fe, enfoca tu fe en el Señor, pon tu confianza en el Cristo de gloria. Pídele al Señor una sanidad. Si estás pasando por algún problema, si estás pasando ahora por el coronavirus, si estás pasando por alguna enfermedad incurable, cualquiera que sea, Él es tu sanador. Dile, Señor, en esta hora pongo mi vida en tus manos. Señor, en esta hora yo echo en tu nombre, Señor, mi suerte, pongo mi corazón en ti, pongo mi vida en ti. Saca de mi vida esta enfermedad y el Señor lo hará. Lo creo. Bendito sea su nombre para siempre. Quiero orar contigo en esta tarde. Recuerda que el mensaje de hoy es yo creo. Dile, Señor, yo creo en ti. Señor, yo creo en los milagros. Señor, yo creo en la sanidad. Señor, yo creo en la salvación. Señor, yo creo que no estoy solo en esta batalla. Señor, yo creo que tú estás conmigo. Señor, yo creo. La Biblia nos enseña que el justo por la fe vive. No podemos estar viviendo por vista. Tenemos que vivir por fe. Pon tu confianza en el Señor. Amado hermano, pídele a Dios en esta hora que aumente tu fe. Pídele al Señor que usted pueda estar concentrado en Él. Como decía el salmista, poner los ojos en el cielo. El cielo gobierna. En el cielo están los recursos de Dios para tu vida. Clama a Dios y Dios enviará socorro de lo alto. Quiero orar contigo en esta tarde. Si hay alguna persona en esta tarde que está enferma, yo quiero orar por ella. La Biblia dice que si dos nos ponemos de acuerdo sobre cualquier asunto en la tierra, Dios lo haría. Ponte de acuerdo conmigo. Yo creo que Dios tiene toda autoridad y poder para sanarte ahora. Vamos a orar de esa manera. Nuestra parte es orar por el milagro. La parte de Dios es hacer el milagro. Juntos vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que libere tu cuerpo de esta enfermedad. Ya sea artritis y artrosis, ya sea problemas del corazón o del hígado, ya sea un problema de situaciones quizás mentales, o ya sea cualquier cosa de estas enfermedades o estas plagas que tenemos hoy como el coronavirus, cualquiera que sea. Él llevó en la cruz del Calvario tus enfermedades y por su llaga eres curado. Si tu aflicción es una aflicción espiritual, si tienes opresión, hay opresión en tu vida y no te deja avanzar en la vida cristiana y sientes que tu vida cristiana no avanza porque hay opresión demoníaca, vamos a orar. Él es tu libertador también. Cristo murió en la cruz para darte libertad y vida eterna. Juntos vamos a orar. Quiero orar contigo. Vamos a orar. Señor, en esta tarde estoy ante tu presencia y me he puesto de acuerdo con mi hermano, con mi hermana. Tu palabra dice que si no nos ponemos de acuerdo sobre cualquier asunto en la tierra, tú lo harías en los cielos. Padre de la gloria, toda enfermedad, toda dolencia, ahora, Señor, de ese cuerpo de mi hermana y de mi hermano, en el nombre de Jesús, toma autoridad sobre esa situación. Atamos y reprendemos y echamos fuera esa enfermedad y le ordenamos que se vaya ahora por las llagas de Cristo, en el nombre de Jesús y con la autoridad que el Señor nos da en su palabra. Ahora, Señor, te ruego, Dios de la gloria, que toda opresión demoníaca en el hogar, en la familia, en la vida cristiana de mi hermano, de mi hermana, ahora, Señor, haya liberación en el nombre de Cristo. Llena la casa de mi hermano, llena la casa de mi hermana
con la presencia de tu Santo Espíritu. Que haya una atmósfera gloriosa del cielo sobre su vida y que ellos puedan, Señor, caminar en libertad. Yo te ruego en esta hora que si alguno está desanimado, si alguno su fe ha ahora, Señor, menguado, ahora, Espíritu de Dios, toca su vida, llénalo de tu fuego y de tu presencia, y que esa vida hoy pueda, Señor, estar plena, llena de la gracia de tu Espíritu y del poder de la unción de tu Espíritu. Gracias, Señor, te damos. Recibe la gloria, recibe el honor, recibe la alabanza, recibe ahora la liberación, la sanidad, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por habernos escuchado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Gloria a su nombre. Vive creyendo en el Dios de los milagros. Amén y amén.